en esta mañana en dos pasajes del Nuevo Testamento, aunque vamos a examinar Job capítulo 36. El primero está en Romanos capítulo 5, y el otro está en Santiago capítulo 1. Al acabar de leer estos dos versículos, nos remontamos a Job capítulo 36. En Romanos 5, versículo 3, dice la Biblia, y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Esta palabra gloriarse es en el griego alegrarse con júbilo, regocijarse en otras palabras. Nos regocijamos, nos alegramos en las tribulaciones, en los sufrimientos, en la adversidad, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Santiago capítulo 1. Y dice aquí en Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Regresamos a Job capítulo 36, que será el capítulo que en esta mañana analizaremos. En esta mañana el tema se llama los peligros del sufrimiento. Peligros del sufrimiento. Antes de que nosotros fuéramos cristianos, sufríamos. Y siendo cristianos, hasta parece que sufrimos más. Sin embargo, la diferencia entre ser cristiano y no ser cristiano es que para la persona que no es cristiana, el sufrimiento no tiene sentido, no tiene propósito, no tiene explicación. Y es que la razón por la cual muchas personas en el mundo entero, principalmente los que se llaman ateos, son personas que han concluido que Dios no existe, que no puede existir un Dios por el sufrimiento del mundo. ¿Cómo puede, si existe un Dios, se preguntan, permitir que nazcan niños con dos cabezas? ¿Cómo puede permitir Dios que un edificio le caiga a un kindergarten? ¿Cómo puede permitir Dios que un camión sea asaltado por terroristas árabes en Palestina y puedan morir 4 o 5 niños asesinados con ametralladoras? Esta falta de comprensión del sufrimiento es lo que hace que concluyan equivocadamente que Dios no existe. Pero cuando nosotros entramos a la Biblia y nos echamos un clavado a la Biblia y comenzamos a sumergirnos en la Biblia y a llenar nuestra mente de los pensamientos de Dios, nuestros conceptos anteriores comienzan a disolverse y a alejarse y a abandonar nuestra mente. Cuando las tinieblas van saliendo, la luz va entrando. En la proporción en la que entra la luz, salen mis antiguos conceptos y pensamientos filosóficos. Ahora comienzo a estudiar la Biblia, soy cristiano y Dios quiere que nosotros, sus hijos, aprendamos a discernir y a comprender por qué sufrimos. ¿Qué se encuentra detrás de la muerte del ser querido que acabas de perder? ¿Qué se encuentra detrás de la pérdida de tu trabajo? ¿Qué se encuentra detrás después de que tu esposa te abandonó o tu esposo te abandonó? ¿Qué se encuentra en el accidente que tuvo hace una semana o 2 semanas tu hija o tu hijo? Dios quiere que nosotros, sus hijos, podamos tener un concepto adecuado de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Hay muchas cosas que nos pasan todos los días a los cristianos y que inmediatamente no hay respuestas. Tú quisieras en este momento decir, ¿por qué me pasó esto hoy en la mañana? O tal vez hace 3 días, o tal vez hace una semana. La Biblia dice que Dios nos lo revelará en el tiempo de. Cuando Él crea que tú ya lo puedes recibir y aceptar, y entonces se abrirán las cortinas y podrás ver la luz que entra y podrás caer
y podrás vivir dándole gracias en todas las cosas, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, que tengamos por sumo gozo, que sepamos y que demos gracias por todo lo que nos pasa. Porque cuando el cristiano llega al nivel de agradecerle a Dios todo lo que le pasa en su vida, es un cristiano que está viviendo en el Espíritu y comenzando a madurar. En Romanos 5, versículo 3, el versículo que acabamos de leer, el apóstol Pablo dice que los cristianos fuimos justificados por la fe, y el primer resultado de nuestra justificación es la paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también dice en el versículo 2 que por quien tenemos también entrada a esta gracia, por la fe, y nos gloriamos en la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, nos regocijamos en las tribulaciones. Y aquí nosotros nos detenemos y comenzamos a pensar cómo es posible que Dios nos recomiende en su palabra que cuando estemos sufriendo nos alegremos. ¿Cómo es posible que el apóstol Santiago en el mismo espíritu haya escrito lo mismo en su primer capítulo? Tengan por sumo gozo, hagan fiesta cuando estén pasando pruebas. Esto es totalmente incongruente con la razón y con la manera de pensar normal que tú y yo tenemos. Pero la Biblia dice que tú y yo ya no vivimos en el mundo del raciocinio. Ya no vivimos en lo que yo creo que debe ser o lo que no debe ser, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se puede ver o percibir empíricamente o por medio de los 5 sentidos. Tú y yo ya no caminamos en un mundo donde somos guiados por las noticias del periódico, la televisión o lo que nos amenaza. Vivimos en un mundo que trasciende este mundo físico. Y el mundo en que vivimos, el mundo invisible, el mundo espiritual, está controlado por un Dios que está sentado en su trono, quien dio la vida de su Hijo Jesucristo y su sangre preciosa por ti y por mí, para que tú y yo, no pudiendo ver a Dios con nuestros 5 sentidos, no pudiendo percibir el mundo invisible que es más real que el mundo visible, lo creamos por la fe en el corazón y nos apropiemos de esa paz, de esa seguridad que Dios nos da mediante su Espíritu y su palabra, para que tú y yo podamos, en medio de las aflicciones, tener la paz de Jesucristo. ¿Cómo podemos alegrarnos nosotros en las tribulaciones? Bueno, dice el apóstol Pablo en Romanos 5:3, que las tribulaciones producen ¿qué cosa? En otras palabras, si tú no tienes paciencia, nunca podrás recibir nada de Dios. Porque dice Hebreos 6 que es necesaria la fe y la paciencia para obtener las promesas de Dios. Y la Biblia es un libro lleno de promesas. Y no hay una sola promesa que alguien reciba de Dios si no tiene fe y paciencia. Y la paciencia, dice Romanos 5:4, no avergüenza, porque el Espíritu de Dios y de amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha dado. Entonces comenzamos ya a entender que las pruebas que estoy pasando están causando y produciendo en mi vida interior paciencia. Y sin esta paciencia, si yo no crezco en paciencia, no recibo nada de Dios. Y ahí está el asunto, porque nuestra naturaleza humana, adámica caída, por naturaleza es impaciente. Las muchachas ya se quieren casar así, los muchachos ya se quieren casar así, ya quieren tener relaciones sexuales, ya quieren hacer el negocio, ya quieren que su negocio prospere, y no hay nada en la vida que venga de Dios que no tome tiempo. El diablo, al contrario, sabiendo que somos impacientes, nos ofrece y nos ofrecerá, como le ofreció a Cristo, te ofrezco los reinos del mundo, ahorita y ya. Diviértete, gózate, haz esto, haz el otro, si te hincas y me adoras. Y Jesucristo lo rechazó, porque la tentación continúa a nosotros. El diablo te ofrece hacerte rico fácil. A ti, muchacho, que tienes un cuerpo, te ofrece darte dinero y un departamento si te vuelves el amante de tu jefe. A ti que no tienes trabajo te ofrece, si robas un banco o cometes fraude en tu compañía, que vas a pagar tus bienes. Pero dice la Biblia, tus pecados te alcanzarán.
Y lo que recibes a corto plazo, rápido, a largo plazo, lo lamentarás. O en la cárcel, o con el SIDA, o con un problema, o cuando llegues a los 40, 50 años de edad y descubras que desperdiciaste tu vida viviendo perdidamente. Antes de entrar a los peligros del sufrimiento en Job 36, vamos a ver algunos principios para comprender los peligros que se encuentran cuando alguien no entiende el sufrimiento en su vida. En primer lugar, en el versículo del 5 al 15 del capítulo 36 de Job, se nos muestra en el versículo 6 que dice la Biblia que Dios no otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. Y en el versículo 15 dice, al pobre librará de su pobreza y en aflicción despertará su oído. El primer principio que en esta mañana aprendemos es que el hecho de que Dios sea un Dios tan grande y tan inmenso y que trascienda nuestros pensamientos, no significa que no esté interesado en ti y en mí como individuos. Si nosotros recordamos la vida de Jesús, Jesucristo le predicó a 5,000 personas. Y en el Sermón del Monte había, parece que 10,000 o 15,000 personas. Pero al mismo tiempo que Cristo se dirigía a las multitudes, escogió particularmente a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 hombres para que estuvieran cerca de él 3 años y medio. Ya, después de que traía un grupito de 12 hombres que eran los escogidos para tener la revelación del reino de Dios, Jesucristo se paraba a hablar y la Biblia le dedica un capítulo entero a Juan capítulo 4, donde Cristo se para a hablar con una mujer inmoral, prostituta y amante de 5 hombres. Cristo se detiene para hablar con un hombre, Nicodemo, en Juan capítulo 3, porque Jesucristo nos enseña que Él también está preocupado por nosotros como individuos. Y tú podrás decir, Dios es tan grande y tiene que cuidar a las plantas y a los árboles, y darle comer a los pajaritos y a la abuelita que se enferma. ¿Cómo se va a acordar de mí? ¿Cómo va a poder Dios preocuparse de mí? La Biblia dice en el Salmo 34, versículo 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios nos muestra que Él está atento, fijándose, viéndote día y noche, y principalmente cuando eres una persona que le obedeces. ¿Valdrá la pena ser obedientes y sacrificarme todos los placeres del mundo? La Biblia dice, sí vale la pena. ¿Valdrá la pena sacrificarme con mi esposa para toda mi vida? ¿Y valdrá la pena sacrificarme con mi poco salario? ¿Y valdrá la pena nunca llegar a ser rico y nunca llegar a ser famoso? Sí, vale la pena. Porque Dios me está mirando. Y Él me va a recompensar aquí en esta tierra y la otra que viene también. Y las personas, vuelvo a repetir y a insistir, que quieren decir, no, Dios no se preocupa, Dios no le importa, Dios no está preocupado con mis problemas, me voy ahora a entregar al mundo, voy a regresar al mundo y me voy a divertir, van a darse cuenta, tarde o temprano, que duro es el camino de los transgresores. En segundo lugar, Dios dice la Biblia en el versículo 7 y 8 de Job 36, no apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Y si estuvieran prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. La Biblia dice que Dios nos levanta siempre del sufrimiento. No hay mal, dice el dicho mexicano, que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. Dios convertirá tu lamento en baile, tu silicio en alegría. Lo que has padecido, lo que has sufrido, lo que has atravesado, lo que te han perseguido, las cosas que han dicho contra ti, Dios te dice en esta mañana, yo te voy a levantar, te voy a vindicar,
Te pondré sobre una piedra y mostraré tu salvación, por cuanto en mí has confiado y has puesto tu corazón en mi nombre. Salmo 91. Así pues, nosotros comenzamos a vivir en un mundo de esperanza. José fue vendido por sus hermanos injustamente. José fue metido a la cárcel injustamente. José fue calumniado injustamente por el capitán Potifar, por una mujer que quería tener relaciones con él. Y José en la cárcel pudo haber dicho: Dios mío, ¿para esto te sirvo? Mis hermanos me traicionan, ninguno me quiere, todos son los envidiosos contra mí, mi padre no sabe dónde estoy en una prisión, ¿para qué? ¿Para ser justo? José supo esperar en Dios. Sabía que hay un fruto de la aflicción. Dice el Salmo 53 que cuando Cristo colgaba en la cruz, Él sabía el fruto, el resultado que vendría después de los clavos, la corona de espinas y la lanza que atravesó su costado. Dice ahí, en una forma profética, verá el fruto de su aflicción. Dice Hebreos 12, es verdad que al momento ninguna disciplina parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después produce fruto apacible de justicia en los que en ella han sido ejercitados. Todo tiene que tener un fruto después. El sufrimiento no es en vano, lo que la Biblia nos quiere decir esta mañana. Las adversidades y los problemas que atravesamos no son en vano, tienen un propósito. Y el más grande propósito se encuentra en que Dios nos enseña algo a través del sufrimiento. La Biblia dice que los seres humanos, tú y yo, somos tercos, duros de servir, con una naturaleza pecaminosa profunda en nuestro corazón. Y la Biblia dice que necesitamos, desgraciadamente, sufrir. Y es a través de ese sufrimiento donde se aprenden las más grandes lecciones de la vida. Hay un hombre que conocí hace algunos años, que era un barbaján con su esposa, terrible con sus hijos, borracho, parrandero y jugador. Y se burlaba de su esposa, que era cristiana, y se burlaba de sus hijos, que eran cristianos, y se burlaba de la iglesia donde iban. Y un día este hombre cayó en la cárcel, en la penitenciaría de Santa Marta Capítulo, donde lo fuimos a visitar por la petición de su esposa. Y ahí en Santa Marta Capítulo hay una penitenciaría, después de que le dio una sentencia de 12 años. Ahí llorando en el comedor me dice: hermano Alducin, quiero decirle que ahora valoro a mi esposa. Ahora entiendo cuánto valen mis hijos. Ahora entiendo que he sido un tonto, que he sido un miserable, que he sido lo peor. Pero tenía yo que haber caído en este hoyo donde me encuentro en la cárcel, para haber podido aprender que más vale comida de legumbres donde hay amor que beber en verdad donde hay odio. ¿Cuántos de ustedes van a tener que estar en la cárcel, en un hospital, en una enfermedad tremenda, una cáncer del corazón, para que ir al hospital aprendas a valorar a tu familia? Sepas el precio tan grande que pagó Cristo y que la vida no es un chiste. La vida fue comprada, la tuya y la mía, por la sangre preciosa de Cristo. Y tenemos que darle respuesta de nuestros actos a Dios, y tenemos que entender que no murió en vano Jesús, murió para que tú y yo pudiésemos ser levantados del sufrimiento y algún día reinar con Él eternamente. Dios quiere pues que tú entiendas que Dios nos levanta y que Dios también nos disciplina. Dice Job 31, 36, 9 al 12. Él dará a conocer la obra de ellos que prevalecieron sus rebeliones, despierta además el oído de ellos para la corrección. Les dice que se conviertan de la iniquidad. Si no oyeren y le sirvieren, escucha, acabarás tus días en bienestar y tus años en dicha. Pero si no oyes, serás pasado a espada y perecerás sin sabiduría. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando Él los atare. Fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. Dios nos muestra que Él nos va a disciplinar, nos va a corregir a través del sufrimiento. Si tú puedes a través del sufrimiento reconocer
la mano de Dios en tu vida, Dios te trata como a un hijo. Dios te va a bendecir, y si ya no pataleas y te pones al brinco, Dios te dará y concederá las peticiones de tu corazón. La respuesta del corazón es la clave. Porque los hipócritas se endurecen contra Dios y no les importa cuánto los discipline Dios. Hay gente que le ha pasado, ha chocado, se han enfermado, les ha pasado tantas cosas, 3 veces han perdido el trabajo y siguen endurecidos en contra de Dios. Dios les ha hablado de 1, de 2, de 3, de 4 maneras y ellos no han querido entender que lo que les ha pasado tiene el propósito de impedir que vayan al sepulcro en sus pecados y se condenen eternamente. Ya vimos anteriormente que Dios, antes de que bajemos al sepulcro, nos va a disciplinar, nos va a mandar pruebas, va a hacer que nosotros nos levantemos y todo con el propósito de acercarnos a Él. Porque la razón por la cual tú sigues teniendo existencia en esta mañana y yo también es con el único propósito de que tú y yo vivamos cerca de Jesucristo. Dice la Biblia que el humilde de corazón se humilla delante de Dios y recibe su palabra. Pero los hipócritas, dice aquí en Proverbios capítulo 5, versículo 22 y 23, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá, escuchen bien, por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Dice Dios que en cualquier momento tú vas a través de tus propios pecados, tus propias maldades van a ser como sodas, como cayeron sobre Sansón, y vas a querer romperlas y ya no vas a poder. Estás demasiado atado a la pornografía, demasiado atado a la inmoralidad, demasiado atado a la homosexualidad, demasiado atado al lesbianismo, y esos pecados van a impedir que ya puedas romper las cuerdas. Y dice la Biblia aquí que vas a morir por falta de corrección, o sea, a esas personas Dios ya no las corrige. Las deja que se mueran. Las deja que se pierdan. Y aquí dice, por lo inmenso de su locura. Es una locura vivir en pecado. Hace 2 semanas se cometió el asesinato de uno de los modistas más famosos del mundo, Gianni Versace. Y este hombre que vivía en Miami Beach, en el centro más grande de los homosexuales del mundo entero, comenzaron a sacar su vida a través de los periódicos y los medios de comunicación. Dejó una fortuna de más de $9 millones, 4 castillos en Milán, Nueva York, Miami, etcétera, etcétera. Y comenzó el mundo de la información a destapar la coladera y a sacar todo lo que se encontraba detrás de los homosexuales más famosos del mundo. Hombres que Dios les habló en su pasado, hombres que creyeron que a través de esto podían ellos triunfar en la vida, hombres que escogieron mejor tener relación con un hombre que con una mujer, hombres que abandonaron el afecto natural de la mujer y se volvieron en lascivia unos contra otros, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, y la Biblia dice en 1 Corintios 6, 9 y 10 que los homosexuales y los sodomitas y los afeminados no heredarán el reino de Dios. Dios prohibió en la Biblia, en Deuteronomio 23, versículo 17, la sodomía. Y dice Deuteronomio 23, 17, no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. En Levítico, capítulo 18, versículo 22, la Biblia dice, Levítico 18, 22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Levítico 20, versículo 13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. La Biblia prohíbe la sodomía. De ahí viene la palabra sodomita de Sodoma y Gomorra, tener relaciones sexuales con un varón o una mujer con una mujer. Es abominación, dice la Biblia, para con Dios. Y ahorita el mundo entero está contaminado por los homosexuales y las lesbianas. Ayer leí un artículo en el periódico Universal que decía, los miembros que están defendiendo el proderecho de los seres humanos han atacado una organización que se llama CONACYT,
¿Por qué? Porque están fomentando repartir condones, cuando ya se demostró que los condones fracasan un 40% y que el 40% de probabilidades tú puedes adquirir SIDA. Pero en los medios de comunicación se está anunciando sexo seguro, usa Trojan. Y sabes una cosa, que esto es una mentira al público, nos están engañando jóvenes, porque es mentira que los condones tienen sexo seguro. El único sexo seguro es dentro del matrimonio con la bendición de Dios. Dios condena la homosexualidad, Dios condena la sodomía, Dios condena el degeneramiento. Y a través de esto vienen los juicios grandes y la condenación de un Dios santo que está esperando que lleguen a su límite los pecados para descargar sobre nosotros el juicio sobre este mundo que ya no tarda por caer. ¿Y todo por qué? Porque el hombre no quiere arrepentirse ni volverse a Dios. Ahora bien, en Job 36, versículos del 16 en adelante, encontramos por primera vez que comienza el Espíritu Santo a usar a un hombre llamado Eliú para mostrar que hay peligros en el sufrimiento. El primer peligro, dice el versículo 16 de Job 36, que podemos encontrar: asimismo te apartará de la boca de la angustia a lugar espacioso, libre de todo apuro. El versículo 18 dice: por lo cual teme, no sea que en su ira te quite con golpe, el cual no puedas apartar de ti con gran rescate, hará el estima de tus riquezas del oro y de todas las fuerzas del poder. El primer peligro que existe cuando una persona está sufriendo es que esa persona va a ser acechada por Satanás para buscar un atajo, para poder escaparse del sufrimiento a cualquier precio con tal de ya no sufrir. Les doy un ejemplo. Hay personas que están enfermas y que no han sido sanadas por Dios. Y como no han sido sanadas por Dios, se vuelven a los brujos. Y van y consultan a un hierbero o a alguien que les haga una limpia, porque no les importa vender su alma al diablo con tal de no seguir sufriendo. Yo conozco muchas mujeres que iban a la iglesia y que como su esposo no se convertía porque ellos no sabían que era por propia causa de ellos muchas veces, ellos buscaron brujos para que el brujo le echara toloache al esposo y para que se llevara al esposo a través de un accidente o de una muerte, porque ya no aguantaban seguir sufriendo con ese marido. La Biblia dice que hay un peligro en no soportar el sufrimiento. Tenemos que aprender que cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, le dieron hiel, no agua. Él pudo mitigar su sed con agua, pero le dieron hiel. No hubo nada. Jesús no tuvo ningún anestésico en la cruz. Sufrió los clavos, sufrió las espinas en sus 5 sentidos. Ni una copa de tequila le dieron para ahogar sus penas. Ni inyección de morfina. En sus 5 sentidos murió y sufrió para pagar por nuestros pecados. No busques un atajo ni un camino que te saque del sufrimiento equivocado, porque puedes perder la bendición de Dios. El diario americano Wall Street Journal sacó una vez el siguiente comentario de personas que quieren también comprar el sufrimiento o con el dinero evitar sufrir. Y dice así este artículo del Wall Street Journal: el dinero es un artículo que puede ser usado como pasaporte universal para cualquier lado, menos al cielo. El dinero puede proveer cualquier cosa, menos la felicidad. Hace poco leímos en México el tristemente célebre Señor de los Cielos, narcotraficante número 1 internacional, muere de una sobredosis de medicamentos en una cirugía plástica, y aunque él podía decir: yo con todo el dinero que tengo en el mundo puedo continuar viviendo y quiero ser joven, no se dio cuenta que una vez que le dijo: hasta este momento has llegado a tu límite, dice el Señor. El dinero compra todo, menos la felicidad. El dinero compra todo, menos la paz. El dinero compra todo, menos poder salir y evitar el sufrimiento.
Si Dios quiere que tú sufras en alguna enfermedad, aunque vayas a Houston y al mejor hospital de cardiología o de cualquier enfermedad que tú tengas, si no es la voluntad de Dios, ni todo el oro del mundo, ni tus millones que tienes en el banco te van a salvar. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito detrás de tus sufrimientos. No busques atajos porque pierdes la bendición. En segundo lugar, en el versículo 20 encontramos el segundo peligro del sufrimiento. Y dice, no anheles la noche en que los pueblos desaparecen de su lugar. Aquí se refiere a la noche a la muerte. En esta mañana estás sufriendo de alguna forma particular y te asaltan pensamientos de que tienes que quitarte la vida, o mejor me suicido y ya no sigo sufriendo esto. No lo hagas por el amor de Dios. Detente, clama a Dios y Él te responderá y te enseñará cosas grandes que tú no conoces. Dile, Señor, muéstrame detrás de todo esto, ¿qué es lo que tú quieres para mi vida? Dile al Señor, Padre Santo, manifiesta tu poder, ahora sé conmigo, más que nunca, en este estado de dolor en que me encuentro, ahora quiero sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento y la fortaleza y el consuelo que solo tú me puedes dar. Pero nunca te atrevas a quitarte la vida, porque la Biblia nos muestra que aunque Job lo deseó, en el capítulo 3:3, él dijo, ¿para qué fui nacido? ¿Por qué no me di mejor como un abortivo? ¿Para qué me dieron a luz el vientre de mi madre? Y aunque Job no pensó en su corazón quitarse la vida, nunca jamás tomó la decisión. Las personas que pertenecen como Job, que esperan hasta el final, duros y en sus 5 sentidos, sin tequila y sin pastillas y sin nada, en sus 5 sentidos, sufren esas personas, en la proporción en la que sufrieron, serán bendecidas. Mirad cuán grande, dicen los salmos, es la bondad de Dios que Él tiene para aquellos que le temen y guardan sus mandamientos. Créeme que hay una bendición que no te imaginas detrás de todo lo que estás pasando. Si aguantas, si soportas tu dolor, tu desgracia y tu miseria en el amor del Señor Jesucristo. Judas fue un hombre que no quiso aguantar en sus 5 sentidos, vivir después de saber, lleno de culpa y de vergüenza, que había traicionado a su maestro y que lo era injusto, y se ahorcó y se quitó la vida. El rey Saúl es otro ejemplo de suicidio en la Biblia, que tampoco aguantó levantarse en el reino y ver que otro iba a ocupar su reino, el rey David, y le dijo a sus soldados, pongan la espada, y se aventó él sobre su propia espada, después de que ya casi lo habían medio matado. Sin embargo, la Biblia nos muestra que el justo por la fe vivirá, y aunque Él me quite la vida, en Él seguiré esperando. Y en tercero y último lugar, en el versículo 21 de Job 36, dice la Biblia, guárdate, no te vuelvas a la iniquidad, pues esta escogiste más bien que la aflicción. El tercer y último peligro, cuando alguien sufre, es que puede existir el peligro de que te regreses al mundo. Puede existir el peligro que digas, ya, parece soy cristiano, parece estoy sufriendo, no, mejor me voy con mi compadre, y mejor me voy a las fiestas, y mejor me regreso a todo, ya no vale la pena seguir a Dios. Es un peligro, un potencial que tú y yo tenemos cuando estamos sufriendo de ya tirar la toalla y decir, me regreso al mundo, me regreso al pecado, me regreso con mi amante, me regreso a robar, me regreso a seguir fornicando. La Biblia nos muestra en el Nuevo Testamento, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 20 al 22, la situación de estas personas. Y dice 2 de Pedro 2, 20 al 22, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Escucha esto, la primera advertencia que Dios te da es que si estás pensando en regresarte al mundo porque crees que se sufre menos en el mundo, estás equivocado. Porque dice Dios que en su presencia hay plenitud de gozo,
Que sí es cierto que ser cristiano se sufre y se es perseguido, pero hay consuelo, hay paz y hay bendición después. Y si tú no crees esto y te regresas y crees que el mundo tiene mejores cosas para ti, tu estado será peor que antes de que conocieras el Evangelio de Jesucristo. Peor. Versículo 21, porque mejor te hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverte atrás del santo mandamiento que te fue dado. Pero te ha acontecido lo del verdadero proverbio. Como un perro has regresado a tu vómito y como un puerco has regresado a tu lodo. Así como los perros echan y sacan lo que se comen y se lo vuelven a comer. Así Dios lo que te había sacado, y estás queriendo sacarte toda la inmundicia que tenías, te dolió demasiado lo que te estaba sacando Dios, y le dices, no Señor, detente, prefiero regresar y seguirme comiendo lo que tú me habías sacado. Mis maldades, quiero otra vez esas maldades, y quiero regresar a la vida que yo tenía anteriormente. Estas personas dicen en su corazón, si así va a estar mi vida de dura, entonces es mejor que disfrute la vida lo mejor que pueda, pero te olvidas que no se puede disfrutar la vida sin Dios. Te olvidas que es una mentira el mundo a nuestro alrededor, es un oasis que no existe. Te olvidas que solo en su presencia hay plenitud de gozo. Te olvidas que duro es el camino de los transgresores. En Lucas capítulo 12, el Señor Jesucristo nos deja un ejemplo, versículos 16 al 21, Lucas 12, 16 al 21, y dice, les refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Tenía dólares en el banco, petrobonos, tenía todo, casa en Miami, etcétera, etcétera. Y esta persona pensaba dentro de sí, diciendo, fíjense ustedes, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis dólares. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, almita mía, muchos bienes, muchos dólares, mucho dinero tienes guardado para muchos años, tienes casa y tienes todo. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, 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 esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que se hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Cristo nos muestra la necedad de las personas que dicen, voy a vivir el resto de mi vida tranquilo, en el tráfico, en esto y en aquello, transando con otras mujeres, viviendo en fornicación, viviendo en sodomía, viviendo aquello, cuando nunca saben que en cualquier momento Dios te dice, vámonos al juicio final. Hasta aquí he decidido que vas a llegar, y todos tus planes mentirosos que tenías no los consumirás, porque duro es el camino de los transgresores, más el que me oyere habitará tranquilo sin temor del mal. No quisieran muchos de ustedes en esta mañana darle gracias a Dios por lo que están sufriendo. Sin anestésico, sin alcohol, sin pastillas tranquilizantes, en tus 5 sentidos. Él te va a seguir sosteniendo, Él te va a seguir fortaleciendo, espera, aguarda en Él. Porque el que prometió es fiel, y he aquí que viene con su galardón para con tu vida, para recompensarte, fortalecerte y consolarte, y levantarte de entre las cenizas y ponerte en alto, para que cuando tú veas su mano poderosa después de tu aflicción, digas con toda tu alma, vale la pena vivir para Jesucristo. Inclinemos nuestra cabeza. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por nuestras tribulaciones. Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Como las chispas saltan en el aire para la aflicción, así el hombre nace también para el sufrimiento. Es el sufrimiento el que nos hace ver lo que somos muchas veces. Es el sufrimiento
el que nos da el valor de las cosas, y es el sufrimiento el cristal a través del cual podemos ver lo que tú nos has dado, porque tu palabra dice que cuando nosotros sufrimos, aprendemos a apreciar tus bendiciones. Dichoso el varón, dichosa la mujer que en esta mañana tiene su corazón puesto y su esperanza en el Señor Jesucristo. Bienaventurado el hombre y la mujer que confía en Dios. Dichoso el hombre y la mujer que tienen en Dios su esperanza. Padre Santo, gracias porque tu Hijo Jesucristo fue ejemplo de sufrimiento. Varón de dolores, experimentado en quebranto, molido fue por nuestros pecados. Todas las cargas de nuestra condenación fueron puestas sobre sus hombros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. No se quejó, no murmuró, no intentó buscar un camino más fácil que le ofreció Satanás en el huerto de Getsemaní. Él soportó su copa que tú le dabas. Y Jesús dijo, si es posible, quita de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Bendito Padre, esa copa que nos das a cada uno de nosotros para beber, nos enseñas que debemos beberla con coraje, con valor, con denuedo, sabiendo que viene de ti, y que después de aceptar tu voluntad en nuestra vida y aceptar que las cosas que pasamos vienen de ti, poder recibir la paz y la consolación y la bendición que tu Espíritu Santo nos da. Bendito sea, Señor, porque nos consuelas en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos también consolar a las personas que atraviesan las tribulaciones que nosotros ya atravesamos. Gracias, Padre Santo, por todos tus hijos que en esta mañana están atravesando y sufriendo por causa de tu nombre, porque es mejor sufrir bajo tu mano poderosa que gozar los deleites temporales del pecado. Es mucho mejor sufrir 20 años de aflicción que 1 año por causa del pecado. Es mucho mejor padecer por causa de la justicia que por causa de nuestras maldades. En esta mañana muchos de ustedes, ahí en sus lugares, los que están sufriendo profundamente aflicciones grandes, díganle a Dios con toda su alma: Señor mío y Dios mío, en esta mañana concédeme la gracia de tener por gozo lo que estoy atravesando. Convierte mi lamento en baile, mi silicio en alegría, porque en ti espero, Señor, porque no hay nadie en este mundo que me pueda dar el consuelo que tú me das en tu Espíritu Santo. Espíritu de Dios, sana mis heridas, alienta mi alma para seguir viviendo para ti, levántame del polvo donde me encuentro, cúrame, Señor, véndame con aceite de gracia y hazme la persona que tú quieres que yo sea a través del sufrimiento, porque te doy las gracias y te bendigo en Cristo Jesús. Amén.